días. La entrevista que les traigo hoy da continuidad a este ciclo de entrevistas a tubistas y eufonistas latinoamericanos. En el día de hoy es con Henry Maíta Malmá, profesor de tuba de la Universidad Nacional del Perú y obviamente tubista, además de compositor y arreglista. Sin más, comencemos. Bueno, Henry, buenos días o buenas tardes por allá por Lima. ¿Cómo estás? Bien, hola Harold, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acá con un sol muy candente y bueno, con el tema de la cuarentena en Perú, pero gracias a Dios, todo bien, felizmente. La cuarentena no te la envidio, pero el sol sí. Bueno, Henry, mira, a ver, bueno, entrando en materia, para que los que no te conocen, todo eso, ¿qué instrumento o qué equipamiento tienes tú para trabajar? ¿Qué tubas utilizas para trabajar? Ok, Harold, yo tengo una tuba en fa, una tuba abajo, es una Melton, la 4250 Tradition, es la tuba que tengo recién, bueno, tengo ya un año. Anteriormente tenía también una tuba abajo en fa, una BIS, la PT10, y hace mucho tiempo atrás, en la época de la universidad, tocábamos con una si bemol Yamaha, la 64, si no me equivoco, el modelo de la serie 6. Pero yo tengo ahora la Melton. Ya, bien, correcto. Y en cuanto a boquillas, ¿qué boquillas estás utilizando? ¿Cuál toca? Ok, después de un largo camino para encontrar esta boquilla ideal, por así decirlo, llegué actualmente tengo una boquilla de acero que es de las Gideon Western, si no me equivoco. Sí. Utilizo una de estas, modelo Matamuxa, si no me equivoco. Y es con la que me siento actualmente más cómodo, ¿no? Anteriormente he tenido otras boquillas, bueno, pero también haciendo la salvedad que acá en Perú no hay como que el mundo de boquillas para probar, o sea, la que llega, la que está y es la que tienes, ¿no? Pero en estos últimos años ha habido un poco más de llegada de boquillas conjuntamente con maestros que han podido venir y nos han dado a conocer un poco más de posibilidades. Y dentro de esas, probé esta boquilla que te menciono y es con la que tengo bastante afinidad y es la que utilizo ahora. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué te dio por estudiar la tuba? ¿Cómo empezaste? ¿A qué edad? ¿Quiénes fueron tus maestros? O sea, ¿quiénes te inculcaron el amor por este instrumento? Mira, la música viene un poco por el lado de mi mamá, que ella le gusta mucho cantar en las reuniones de la casa, pero muy amateur, o sea, muy familiar, ¿no? Pero siempre de pequeño yo escuchaba a ella cantar, y cuando nos reuníamos en la familia siempre habían estos momentos musicales y me animaba a tocar un poco de percusión improvisada con lo que encuentre. De ahí, esos son los primeros indicios de música. De ahí cuando llego al colegio, a la etapa primaria, que se le llama acá, comencé a tocar instrumentos de viento andinos, ¿no? La quena, la zampoña, porque eran parte de nuestro curso de música. Y cuando yo paso al colegio secundario, me voy a un colegio, una gran unidad escolar que se llama Politécnico del Callao, en la zona donde yo vivo, y tenía una banda justamente para las fiestas patrias, una banda de casi 100 integrantes, y salían en toda la avenida a ensayar y a practicar, pues conjuntamente con los batallones y la escolta para los concursos que habían. Entonces, es donde yo me quedo enamorado por primera vez de una banda de música, porque vi una fila de 6 tubas, trompetas, tambores, era impresionante. Y yo estaba en los 11 años, 12 años, y me gustó muchísimo. Y es que yo hablo con mi papá para ingresar justamente a ese colegio, para, para poder también no solamente hacer mis estudios académicos, sino también para poder aprender un poco más de la banda y tocar en esta banda. Entro al colegio y mi primer maestro es jubilado de las Fuerzas Aéreas, Domingo Campos Zavala. Él ha sido trompetista mucho tiempo.
y entro a la banda, entro por curiosidad y yo vivo en una zona que se llama el Callao, una provincia muy pequeña dentro de Lima, donde se caracteriza mucho por la música de la salsa, la música tropical, es un barrio muy bonito, tiene un carisma particular. Entonces, yo entro a aprender a tocar el trombón. Esa era mi misión, porque en esa época escuchábamos mucho de Willy Colón, escuchaba mucha salsa, mucha salsa. Acá donde yo vivo es una zona salsera. Entonces yo entro para aprender a tocar el trombón. Entré, audicioné, así, una audición ligera que el profesor agarraba, te ponía la boquilla y si hacías sonar el instrumento quedabas, y a lo que no, percusión, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hice sonar la boquilla del trombón y me dijo, ya, te quedas. Y comencé a tocar un poco el trombón, pero no era considerado porque a las presentaciones que te digo, estas presentaciones importantes llevaban a los chicos que ya tocaban, ¿no? Y yo todavía no tocaba, tenía este tema de ir avanzando muy lentamente. Y es donde casi terminando el año me paso a tocar saxofón tenor porque veía que mis compañeros que habían entrado a la par conmigo ya estaban tocando, ya estaban participando de estos desfiles, de estas actividades. Entonces yo me paso a tocar saxofón y es otra aventura ahí, ¿no? Me fue bastante bien, toqué un año y comencé a tocar con el grupo, ¿no? Con el grupo principal, por así decirlo. Pero ¿cuál era el problema? Que se me rompían a cada rato las cañas, las boquillas eran muy frágiles, así es que por un factor económico cambié y volví, y de ahí pasé al eufonio, porque en esa época ya era mi segundo año, tercer año en el colegio, y conforme los chicos iban acabando, los chicos más grandes, las promociones que daban los instrumentos libres, y opté por el eufonio. Toqué un año el eufonio y el eufonio acá en el Perú es muy característico porque tenemos un género musical que se llama la marinera, donde las introducciones son de los eufonios, ¿no? Donde un poco, por así decirlo, se exponen y con entradas virtuosas todavía. Entonces me puse a practicar el eufonio un tiempo, toqué el eufonio, pero, y nada, acabé el año así, recuerdo, y el año que sigue este, coincidió que todos los alumnos de tuba, casi todos, solamente se quedó uno, si no me recuerdo, todos los chicos de tuba acabaron promoción, terminaron la escuela y nos quedamos con un solo tubista, ¿no? Entonces el profesor comenzó, ya tú, algunos querían, otros no querían, porque físicamente cuando tú ves un sousafón, porque no es que sea tuba, la sousafón, no te llamaban mucho la atención, te asustaban un poco, ¿no? Y muy aparte porque su rol era del acompañamiento armónico rítmico, ¿no? Y no era que tengas la melodía o el solo, ¿no? Que cuando somos niños nos gusta mucho. Así es que se forma un grupo selecto de los chicos, porque la banda de mi colegio era bastante reconocida y solicitada. No sé, inauguración de la pileta, la banda del colegio, la retreta. Llegó fulanito, fulanita, la banda del colegio. Ahí quiere inaugurar un colegio, la banda del colegio. Que el aniversario de la posta del barrio mandaba una solicitud. Entonces salió un grupo selecto de 18, 20 chicos nada más. Los demás solamente para cuando eran eventos grandes. Eh, y yo quería pertenecer a ese grupo, por así decir, de elite, ¿no? Entonces, pero con el eufonio todavía no podía. Entonces, agarro y me dice, ¿no quieres ir, pero tocando la tuba? Y me dieron los papeles. Yo dije, ya, a ver, pero no tanto con ganas, ¿no? A ver, y entonces como ya tenía estos conocimientos del eufonio, el trombón, el tenor, ya tenía un poco de lectura y todos estos elementos que me ayudaron, lo resolví rápido. Entonces, y como quería perder clase ese día, vamos. Fui, toqué y no me fue tan mal el recuerdo. Los chicos de promoción, bien, bien, me dijeron, ¿no? Y así se comenzó a volver un hábito, ¿no? Y entonces ya dejé el eufonio y me dediqué a la tuba de lleno y comencé a estudiar un poco más y formé parte de este grupo y de ahí hacia adelante fue la tuba ya, solamente la tuba. Eh, Tuve la suerte
que cuando yo estaba ya a mitad o casi por acabar, tengo un amigo, exalumno del colegio donde yo estudio, el maestro Luis Vargas Guevara, que él es clarinetista. Él ingresa al conservatorio, actualmente es el clarinetista principal de la Sinfónica Nacional, y él en una de sus visitas viene y nos escucha y nos llama a 5 chicos, ¿no? Chicos, vengan por acá, los invito al concierto de la banda sinfónica, ¿no? ¿Qué es eso? No sabíamos nosotros, ¿no? Porque nuestro colegio era técnico para hacer dedicarnos a la madera, a la mecánica, a otras actividades, ¿no? Ese era un poco el fin del colegio y muchos de nosotros aspirábamos a eso. Y no mirábamos la música como una carrera, ¿no? Entonces nos invita y de los 5 conversando, vamos a ver, pues fuimos 3, sí, 3 o 4 compañeros al concierto de la banda sinfónica. Y eso marcó en la decisión de estudiar música profesionalmente, porque hasta ese momento tenía referencias de una banda, pero una banda de retretas, de tocar en eventos así populares, ¿no? Pero yo llegué y escuché, me acuerdo, Caballería Ligera, si no me equivoco, Sí. una adaptación también de Guillermo Tell y oberturas, ¿no? Oberturas que me dejaron impresionados, con música de repertorio peruano también, pero adaptado al formato de banda sinfónica. Entonces yo dije, yo quiero esto para mí, ¿no? Yo quiero seguir la música porque ya tenía este perfil. Y es donde contacto con él y en el último año, a mitad de año hasta el final de mi etapa escolar, comienzo a estudiar con él para que me ayude en lo que es el entrenamiento del lenguaje musical auditivo, ¿no? Porque el nivel escolar y colegio nacional era muy difícil tener este tipo de conocimientos, ¿no? Y es Claro. así, es como son mis inicios y posteriormente la historia ya ingresando a la universidad y estudiando ya con los profesores de la universidad. Empecé a estudiar con el cornista José Mosquera, que recién había llegado de Alemania, de haber hecho sus estudios y una carrera muy exitosa. Posteriormente pasé con el profesor Carlos Quirós, trombonista de la Sinfónica Nacional, que también llegaba de estudiar de Brasil, de haber hecho sus estudios. De ahí pasé con el profesor Jaime Chunga, el primer trombón de la Sinfónica. Y después paso a tocar, perdón, a recibir clases con Víctor Delgado, ya tubista él, tocaba en la Filarmónica de acá de Lima, ya que previamente a todo este camino, nosotros en el 2005 o 6 vamos al primer encuentro de tubas y eufonios que organiza el maestro Patricio Consentino en Argentina, en Santa Fe, y es donde encontramos el mundo de la tuba, ¿no? Porque hasta antes de eso, como te comentaba, o sea, yo tocaba cosas adaptadas de cornos, de trombones, y cosas que podía encontrar ahí, ¿no? Pero repertorio de tuba y cosas específicas técnicas de tuba, no trabajábamos porque no teníamos un profesor de la especialidad. Entonces, conociendo a Patricio, él nos hace ver cómo es en realidad la escuela de la tuba. Se ponen en contacto con la universidad, él vino para un Perú Lobras, un curso que se organizó acá con el maestro Carlos Quirós, y designan a Víctor Delgado como él es uno de los tubistas que tocaba en la filarmónica y tenía más experiencia para que sea el profesor de tuba en la universidad. Y es donde yo estudio con él y acabo la universidad siendo él mi maestro. Bueno, bueno. Bueno, y posteriormente, o sea, cuando terminas la universidad, y aparte de la experiencia que ya tuviste tocando en la banda del Callao, la banda de la Politécnica del Callao, como nos has comentado. O sea, ya profesionalmente, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, orquesta, banda, has hecho conciertos como solista, conjuntos de metales, ¿qué has hecho Ok, profesionalmente? ya profesionalmente toqué con la Orquesta Filarmónica, cuando me llamaban, era freelance, o sea, eran estos eventos. Con la Sinfónica también participé con algunos eventos. Posteriormente
También hacíamos, un buen tiempo hicimos música de cámara con un grupo muy conocido, con Elmer Durampi, ahora que está en Estados Unidos, Halle Ruiz, que está en Alemania, y algunos chicos que se llamaban Bronces del Perú, y también con otro quinteto que formamos que se llamaba Intibra, ¿no? Donde nuestro objetivo era tratar de difundir la música peruana a nivel de bronces, porque no había casi nada, en realidad nada. Comenzamos a arreglar música, adaptar música, y nuestros programas eran mitad música académica, que era, digamos, lo que sonaba y lo que nosotros conocíamos, y la otra mitad era música peruana, música sudamericana. Hicimos eso. Después toqué de solista en el 2009-2010 con la Sinfónica Nacional, gané una audición para tocar el Lebeder, que es en un movimiento, toqué con la Sinfónica también, y después con bandas, pero bandas que se formaban para eventos especiales, ¿no? Tocamos, me acuerdo una vez, la tercera sinfonía de James Wagner, con la dirección del maestro húngaro Laszlo Marosi, y fueron los eventos, digamos, de carácter ya profesional, porque fueron a nivel ya con gente que ya había culminado los estudios y un nivel más alto, ¿no? Es lo que he tenido de experiencia hasta el momento. Eso está bien, eso está bien, está bien. Bueno, y a ver, bueno, no vamos a negar que tuvimos un encuentro hace unos meses, en el que fui invitado por ti, por tu cátedra, para hablar con tus alumnos. Y de esa experiencia, digamos que viene de alguna forma esta pregunta, ¿no? Estableciendo una comparación, o sea, aquí en España el euphonium y la tuba suelen ser impartidos por un mismo docente, indistintamente si es tubista, tiene alumnos de tuba y de bombarrino, o si es eufonista o bombarrinista, igualmente puede tener alumnos de tuba En tu opinión, ¿crees que sería interesante o importante que ambas especialidades tuvieran un profesor especialista a qué nivel, o sea, o a partir de qué nivel? ¿Desde el principio o ya solamente cuando están en los estudios superiores? Ok, Harold, esa es una pregunta muy interesante que hace un buen tiempo yo le voy dando vueltas también, ¿no? Ya que ahora con el tema de la comunicación virtual y el internet y todo esto que nos ayuda a ver, es muy distinto lo que cuando yo empecé a estudiar y tenía compañeros que también tocaban el fonio a lo que vivimos ahora. Y vemos grandes exponentes, grandes maestros de la especialidad. Y yo te podría decir que yo considero que debería ser un profesor por especialidad, porque si bien es cierto, somos muy semejantes en muchas cosas, en la anatomía del instrumento, en algunas cosas de técnica, musculares, ejercicios técnicos, como te comentaba, pero sí creo que debe partir ya una especialización con un docente del instrumento. Al inicio puede ser tal vez que podamos tener un profesor que te pueda dar las primeras pautas, que te pueda enseñar lo básico, que te pueda orientar en ese camino, ¿no? Porque va a ser, bueno, por lo menos en la realidad acá en el Perú va a ser muy difícil que desde pequeño puedas tener un profesor de especialidad solamente que te enseñe la tuba o el eufonio, ¿no? Porque generalmente es un profesor que te enseña todos los instrumentos, ¿no? Y cuando tú vas buscando para tratar de mejorar, vas a encontrar un profesor que es de todos los metales, tal vez, o de todas las maderas. Entonces, el profesor te va a enseñar en cuanto también a sus recursos y conocimientos. Pero ya cuando uno empieza a estudiar de forma profesional en estas escuelas, en las universidades, ahí es donde creo debe ser y tiene que ser importante un profesor por especialidad, un profesor que ya te dé estos recursos que te van a ayudar a tener un mejor desempeño con el instrumento. Perfecto. Bueno, y aprovechando esta, digamos que introducción a esta parte, eh,
¿cómo ves tú el devenir de la tuba y el eufonio en Perú? O sea, ¿qué sabes de cómo llegaron? ¿Cómo ves la enseñanza actual? ¿Bien? ¿Y cómo ves el futuro de la tuba y el eufonio en Perú? Sé que es mucho, pero poco a poco, Sí, sí. sí. Y es una pregunta que la tengo desde que estaba en la universidad, más o menos a mitad de carrera, ¿no? ¿Y cómo llegó la tuba al Perú si es un instrumento europeo, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo trajo primero? Entonces, en esta investigación que he estado haciendo, porque es siempre un tema de un trabajo posterior que quiero hacer, eh, por lo que he averiguado hasta el momento, llega con las fuerzas militares que llegaron al Perú en la época de la 1800, tanto, a finales de 1800, ya que cuando se desarrolla, y ahí el tema del himno nacional del Perú, no hay exactamente de que una referencia que haya sido con piano, que haya sido cantado, que haya sido instrumental, pero sí hay indicios de que habían ya bandas con instrumentos de viento que habían llegado, ¿no? No especifica tampoco qué instrumentos en particular, pero dicen que ya habían instrumentos, bandas de música. Entonces yo asumo que desde ahí ya habrían llegado estos instrumentos como la tuba, las trompetas y otros instrumentos más. Posteriormente del himno nacional, porque el himno nacional fue un concurso que se abrió y que ganó José Bernardo Alcedo, Claudio Rebagliati, un músico italiano que viene acá al Perú, hace la restauración, hace algunas modificaciones, y hay un score, si no me equivoco, donde, con puño y letra él, donde hay un score dirigido para banda de vientos, donde se puede visualizar que dice bajos, ¿no? Los bajos, la línea de la tuba, la línea de todo lo que se logra, trombones. Entonces, yo asumo que para esa época ya existía también, o sea, él escribió porque existían los instrumentos para poder tocar este arreglo que él estaba haciendo, ¿no? Y posteriormente de ahí sé que en las fuerzas como militares, como en la Marina, en el Ejército, pero más en la Marina habían llegado estos instrumentos por donación o porque ya eran parte del requerimiento de ese entonces. Entonces, más o menos estamos hablando en esta línea de tiempo de que yo estoy en esa investigación todavía que la tuba llega acá, pero la tuba y el eufonio comienzan a desarrollarse a nivel de bandas militares todavía, no a nivel, digamos, de la sociedad, todo era el entorno militar. Y es como ahí comienza a desarrollar, comienza a vincularse y comienza a tomar mayor protagonismo, porque la banda va a ser muy característica en Perú por el tema que te comentaba a un inicio, el tema del folclore, el tema de la música en la sociedad, de las fiestas costumbristas y cómo se viene desarrollando, ¿no? Entonces, es más o menos donde yo tengo un indicio de cómo es la llegada de la tuba en el Perú, pero posteriormente, al no tener este conocimiento de cómo escribir después de Claudio Rebagliati, que fue uno de los primeros que comienza a arreglar esta música, la tuba se comienza a concebir como si fuera, se comienza a escribir la música de tuba o como si fuera el sistema de las trompetas, ¿no? Como el sistema de las trompetas, y es donde creo yo que la tuba de 4 pistones que podía haber en ese momento ya no es utilizada porque se complicaba para los ejecutantes de la época, porque no sabían el uso de la cuarta. Es más, yo recuerdo algunas anécdotas que me contaban músicos de la Marina de hace mucho tiempo atrás que tenían las tubas de 4 y como no sabían el uso de la cuarta o cuál era su función, simplemente la sacaban y se quedaban con los 3 pistones. Y después de eso sé que como no le daban tanto uso, era muy incómodo el tema de poder tocar estas tubas, es que las destierran y comienzan a utilizar
utilizar lo que son las sousas, ¿no? Sí. Entonces las sousas es donde comienzan a predominar en todas las bandas militares y en las bandas costumbristas y en las bandas que se dedican al folclore acá en el Perú. Y eso fue un gran periodo dentro de lo que es acá la música, la música de bandas en el Perú. Y hace unos, desde el 2005 o 2006 que te comento, donde comenzamos nosotros a estudiar, a conocer un poco más y con un grupo de amigos y después ya con las futuras generaciones, es donde de nuevo la tuba está volviendo a retomar el protagonismo, ¿no? Entonces, eh, hay bandas populares que se dedican al folclore peruano que ya están como que dejando un poco el tema de la saxofón y están volviendo a incorporar las tubas, ¿no? A este formato de bandas populares, en las fuerzas armadas también, ahora toda por ejemplo, la Marina, la PAP, tienen sus bandas sinfónicas donde realizan un repertorio también acorde a las bandas, un repertorio original para bandas, y es donde están entrando una vez más a tallar las tubas y las saxofón solamente para lo que son marchas, desplazamientos, ¿no? Entonces, yo creo que en estos últimos 15 años, más aproximadamente, hay una nueva dirección en cuanto a lo que es los instrumentos de low brass, como la tuba y el eufonio, porque se le está dando el camino correcto, el camino que nos va a ayudar a tener un nivel más estándar a nivel no solamente local, sino también internacional, y poder encontrar los instrumentos en los ensambles correctos, ¿no? La saxofón donde necesita, las tubas donde se necesita, y dentro de la tuba sabemos, ¿no? Inclusive la tuba contrabajo y la tuba bajo. Bien. Bueno, y a ver, me comentas que la tuba, digamos que ha resurgido, o ha reflorecido Como a partir, Fénix. a partir de hace unos 15 años aproximadamente. Sí. ¿Quiénes consideras tú que son los máximos o los más importantes referentes de nuestro instrumento en Perú ahora mismo? Ahora mismo los máximos referentes de la tuba, creo que en primer lugar está el maestro Víctor Delgado. Él, desde que asumió la cátedra de la tuba y eufonio, que en primer momento tuba y después con tuba y eufonio, ha hecho una labor impecable en cuanto al desarrollo del instrumento. Él ha hecho hasta lo imposible por darnos todas las herramientas, recursos y oportunidades de poder desarrollar nuestro instrumento y revalorarlo, ponerlo en el lugar que ahora está acá en el Perú con esa consideración, ¿no? No, ya no es parte o es un complemento de, sino es fundamental, porque también en el desarrollo de todo este tiempo, los mismos estudiantes, sus estudiantes, hemos venido desarrollando y hemos mejorado técnicamente, donde ya la tuba no solamente es el del acompañamiento, pum, 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 sino que ahora somos protagonistas, ¿no? Entonces yo creo que mucho le debemos a él, porque como te comentaba al inicio, desde que asumió la cátedra, ha venido en una etapa ascendente para lo que es tuba. De ahí tenemos a exalumnos que también están repuntando, están haciendo una gran carrera. Actualmente tenemos a Erickson Reyes, que está haciendo su máster en Colombia y está estudiando muchísimo, está tocando muchísimo también y es un gran referente para muchos de nosotros acá en Perú. Tenemos también a José Vera, que terminó también la universidad y está en una carrera bastante toca en la orquesta juvenil de acá nacional de Perú y tiene bastante desarrollo con la tuba, está constantemente haciendo charlas, clases. Y yo creo que en lo que es la enseñanza de la tuba tenemos ellos tres que están en bastante discusión del instrumento, ¿no? De la parte pedagógica, en la parte instrumental, en la parte de tocar también. Y en la parte popular, existen muchos, acá en Perú existen muchas personas que tocan y se dedican
al tema popular y folclore, y creo que ahí sí no te podría mencionar porque no estoy tan inmerso en este mundo últimamente, pero también sé que hay chicos o personas que tienen ciertas, son referentes, ¿no? Para los chicos que quieren tocar el instrumento dentro del ambiente popular. Ahí sí me quedaría corto, te mentiría, no sabría quién nombrarte, pero en la parte, digamos, global, general de la escuela y de la tuba en sí, de una forma académica, creo que ellos tres. Bien. Bueno, entonces, pero tú tienes experiencia docente en la enseñanza, o sea, de hecho, eres actualmente profesor en la Universidad Nacional de Perú. Cuéntanos, ya desde tu experiencia con tus alumnos, ¿cómo organizas tus clases? ¿Cuánto duran tus clases? Vamos a empezar por ahí. Ok, bueno, antes de la pandemia, nosotros, y esto viene un poco heredado también de lo que aprendimos del maestro Víctor, que le decimos con cariño Manolo, siempre nos juntábamos en las mañanas, 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, a realizar una rutina de calentamiento todos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudaba muchísimo a escucharnos, nos ayudaba muchísimo a poder ayudarnos en cuanto a cosas que por ahí no entendiéramos, en cosas generales, porque también nos ayudaban en la motivación y estar constantemente, ¿no? Entonces, creo que eso nos ayudó muchísimo en la etapa presencial en poder hacer estas rutinas eh, grupales, donde todos, pues, ¿no? Nos juntábamos, tubo y Yupuni, y desarrollábamos desde la parte de preparar el cuerpo, la parte de la respiración, la parte de la vibración, hasta después el contacto con el instrumento, con cosas muy básicas para todos nosotros, ¿no? Notas largas, ejercicios de flexibilidad y articulación. Y una vez que terminábamos eso, ya cada uno se iba y se ponía o estudia lo que ya tiene que estudiar, o la sonata, o el concierto, o los libros que tenía que presentar. Y más o menos es como yo también he estado desarrollando mis clases en la etapa presencial. Y después de que hacíamos este calentamiento general, ya cada chico prepara lo que tiene que preparar para nuestra clase, ¿no? Y nuestra clase es bueno, lo básico, ¿no? Escalas, ejercicios de flexibilidad, ejercicios de articulación, y de ahí comenzamos un poco con los libros que son, bueno, acá bastante utilizados, y creo que a nivel mundial, tal vez, no sé si me equivoco, hacer mucho el Bordoñi, hacer Coprach, 26 estudios que tenemos también, y algunos libros que comenzamos nosotros a trabajar. Y después de eso, dependiendo el desarrollo de cada estudiante, porque cada estudiante es distinto, ¿no? No podemos medir a todos igual, vamos viendo qué repertorio pueden ir abordando, qué obra pueden ir desarrollando. Entonces, más o menos es como yo planteo las clases cuando eran en la forma presencial. Posteriormente, ya ahora con la virtualidad es un poco más difícil. Hemos aprendido también, entonces trato yo de hacer mis clases grupales siempre con los chicos, ¿no? Coincidimos en un día y tratamos de hacer un poco de lo que hacíamos, la rutina, el calentamiento, pero ahora en esta etapa virtual ha sido mucho más difícil. Es muy pocas veces lo que hemos podido desarrollar por horarios, por conectividad, por equipos, por instrumentos, porque los chicos, muchos de ellos dependían de los instrumentos de la universidad. No es tan fácil tener una tuba, ¿no? Entonces, por todos estos aspectos, en esta parte virtual nos ha costado muchísimo esto de la práctica grupal y se ha reducido solamente a la práctica personal. Entonces, nos sentamos y planteamos lo que el chico va a desarrollar, y producto de eso vamos aplicando todos los fundamentos que necesito para llegar a ese objetivo. Bueno, o sea, entiendo que entonces al margen de la situación actual de pandemia, que ha obligado no solamente a ti, o sea, al mundo entero a hacer las cosas virtuales, online, no hay un tiempo determinado de duración de las clases. Fluctúa de acuerdo al tipo de alumno, sus necesidades y demás, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el tiempo es muy relativo, ¿no? Yo recuerdo que cuando también era alumno, a veces una clase buena me podía durar más de 1 hora y media, 2 horas con el maestro, y días que tenía flojo, no duraba más de 20 minutos, 30 minutos porque no te salía nada. Entonces, con los chicos es también relativo, ¿no? Pero por lo general es 45, 50 minutos, ¿no? En cuanto a una clase, y dependiendo de eso, se puede extender un poco más. Bueno, y sobre nos comentaste sobre, bueno, las obras que tocaban los alumnos, el repertorio que ellos traían a clase. Ese repertorio, eh, los alumnos lo eligen o sea, en concordancia, de acuerdo contigo, o tú les dices, no, tú tienes que tocar esto, o sea, con obras obligatorias ya prefijadas, de acuerdo al nivel que tienen. ¿Cómo haces el tema del repertorio? Con referencia al repertorio, acá en la universidad nosotros tenemos un sílabus donde tenemos el repertorio predeterminado para cada nivel, ¿no? Entonces, hay 2 o 3 opciones que te pueden pedir para un ciclo determinado. Entonces, lo que yo hago, me reúno con mi estudiante y mira, en teoría tienes que tocar una de estas 3 obras, ¿no? O a veces 2 obras inclusive. Entonces vemos y conversamos, ¿no? Para ver qué tanto es acorde al nivel que él tiene, y también se le sugiere, ¿no? Mira, yo creo que esto podemos dejarlo porque tal vez con un ciclo más vas a poder tocar esto, o tal vez esto sí, mira, tranquilamente puedes tocar esto, y te propongo por qué no piensas en esta obra más, en esta otra más. O a veces los chicos vienen, ¿no? Profe, este ciclo me gustaría tocar esta obra porque la he escuchado, mi compañero la tocó el ciclo pasado y me gustaría tocarla. Entonces, vemos que vaya acorde al nivel del estudiante, que sea factible para que él pueda desarrollar. Entonces, parte por eso, hay bastante buena comunicación con los estudiantes y buscamos un repertorio acorde a él. No tratamos, yo por lo menos no trato de imponerle algo, pero tampoco trato de ponerle cosas que sean o muy fáciles o muy difíciles, que sean acorde a su realidad. Bueno, y eso es válido también hasta el momento de terminar los estudios, o sea, es para toda la carrera, o ya a la hora de terminar, dado que hay que demostrar un nivel, ¿tienes algún tipo de obra obligatoria o sugerida, vamos a decirlo finamente? Claro, justamente con los demás profesores acá en la universidad, porque somos 4 ahora, 4 docentes de la universidad, tenemos reuniones constantes donde justamente vemos esto, ¿no? Vemos buscar un estándar, buscamos proponer estos temas que te comento, acorde a la realidad de los chicos, cómo venimos desarrollando y cómo va evolucionando la escuela de la tuba. Y ya también tenemos, por ejemplo, unos referentes para un alumno que esté en el último ciclo, qué es lo que debe tocar. Entonces le damos un abanico de posibilidades para que pueda escoger y pueda tocarlo, ¿no? Penderecki, William, Sears, y entre otras piezas más a trabajar. Flow, inclusive, y en realidad no recuerdo bien todas las piezas, pero en conjunto con los profes tratamos de poner estas piezas para estos niveles, y en en el último ciclo también tratamos de buscar piezas que sean acordes para un egresado, ¿no? Conjuntamente con la experiencia que tenemos de los maestros que han salido a estudiar al extranjero, de estos que actualmente están haciendo la maestría. Entonces, siempre tratamos de actualizarnos y de buscar un estándar para los estudiantes. Eh, Hablando ya de estudiantes, en una situación hipotética que te encontrases a la hora de acceder dos alumnos, uno de tuba y uno de eufonio, eh, ¿te decantarías por alguno de los dos por alguna razón en concreta o irías directamente a el que mejor toque y me da igual el instrumento que sea? Difícil situación, ¿ah? Lo siento.
Mira, yo desde que he empezado a enseñar, he encontrado con cada estudiante una forma de cómo abordar y también cómo aprender para poder más adelante enseñar y compartir. Pero si tuviera que escoger a uno, yo creo que yo escogería, bueno, al estudiante de tuba, ¿no? Porque creo que podría yo con mi propio instrumento poder estar más al contacto, poder eh, transmitir las experiencias de uno mismo propia, poder tocar conjuntamente con él y, y ser más afín. Con el eufonio, o sea, es muy igual, pero yo te digo que eufonio, yo no es que toque, puedo ayudarte, toco el eufonio porque tengo un eufonio en la casa, pero ya cuando vamos a cosas mayores, ya ahí sí es donde un poco se complica la cosa, ¿no? En cambio, con un turista, sí, o sea, podemos tocar el mismo concierto, podemos tocar la misma sonata, y bueno, preparamos mucho la clase antes de darla, entonces hay que tocar, conocer el repertorio para tocar con el estudiante, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, tuviera que elegir, sería eh, a los turistas, ¿no? Pero nada, mi corazón es también eufonio porque yo también toqué eufonio de pequeño, así que ahí le vamos. Está bien, está bien. Bueno, Henry, cuéntame una cosa. Mira, normalmente los planes de estudios, casi todos están planteados pensando en que el alumno, el estudiante, tenga una gran carga, un gran bagaje de obras solísticas, conciertos, sonatas, etcétera. Bien. Eh, pero la realidad es que, a pesar de los problemas que hay de plazas en general, la mayoría de los instrumentistas van a dedicarse a tocar en una orquesta o en una banda. Más en una banda quizás porque hay más cantidad de tubas o de eufonios que en una orquesta. ¿Crees tú que es importante que haya una parte de la programación con una carga interesante de repertorio orquestal, o sea, que al alumno se le enseñe repertorio orquestal eh, a la par que el repertorio solístico? O sea, me refiero con la misma cantidad de tiempo, de carga, de obra, de reconocimiento. Ya, con referencia a esa pregunta, yo creo que sí es importante que el estudiante, muy al margen que después de su etapa de formación vaya a tocar en una orquesta o vaya a tocar en la banda, sí es importante que él tenga esta formación y este conocimiento porque es parte de la formación de un músico profesional, ¿no? Ahora, acá en la universidad, ellos lo empiezan a llevar, digamos, de quinto o sexto ciclo hacia adelante. No es que empiecen a la par con la carga de especialidad, por así decirlo, ¿no? Como tú me comentas. Y lo llevan más o menos de la mitad de la carrera hacia adelante, donde ya más o menos el estudiante comienza a tener ya las cosas más claras, técnicamente también ya puede tocar este repertorio que le puedan pedir, y tanto para la tuba como para el eufonio. En el eufonio, si bien es cierto, hay muy poca parte orquestal, pero hay. Y también lo que nosotros estamos viendo es que hay pasajes de banda, ¿no? Pasajes que piden en las audiciones, que piden para pasajes donde se expone el eufonio, pero en lo que es repertorio de banda también. Entonces, consideramos de que sí, es importante esto porque, como te comentaba, es parte del conocimiento del estudiante y que tenga todas las herramientas, porque lo que nosotros pensamos y deseamos es que más adelante este estudiante esté preparado para una audición, esté preparado para poder rendir al 100%, sea acá o sea, bueno, sea en Perú o sea en el extranjero, ¿no? Entonces necesita tener todo este conocimiento. Va, perfecto. Hablando de conocimientos y experiencias, ¿a partir de cuándo tú crees que un alumno es interesante o importante que se presente ante el público? ¿Desde el principio de sus estudios o ya cuando ya tenga una preparación importante?
Ya, con esta parte sí, yo creo que es desde el inicio, o sea, uno desde que comienza a estudiar necesita poder exponerse, claro, al nivel y acorde a lo que vamos desarrollando, pero es muy importante que se familiarice con el público porque es nuestro objetivo, ¿no? El día a día, exponernos. Entonces yo creo que esto debe generarse como un hábito para que después cuando llegue un examen, llegue un recital o llegue a tocar de solista, no le pase la factura y sea un choque muy drástico, ¿no? Entonces yo Ya. sí creo que es importante que desde sus inicios él pueda tener esta experiencia de tocar en público. En público, como nosotros también hacemos en la universidad, y es previos a los exámenes, nos juntamos entre todos y salen y tocan los chicos y hacemos un feedback también con ellos, o invitamos inclusive a profesores para hacer simulacros. Entonces la idea es que se exponga el estudiante y que pueda tener este contacto con el público, ¿no? El sentarse y mirar a un público que lo va a estar escuchando, porque le va a formar el hábito. Está bien. Mira, aprovechando que hace un rato nos comentaste sobre sobre la música peruana, los arreglos, hay dos preguntas que me interesaría hacerte. Una es, eh, ¿qué cantidad de repertorio para tuba, al margen de tu calidad, porque además tú haces arreglos y transcripciones bastante interesantes, por cierto, eh, al margen de tu trabajo, excelente, ¿qué otro tipo de compositores o de transcriptores existen en Perú para nuestras obras? O sea, ¿hay repertorio suficiente para nuestras obras en Perú? Mira, con referencia a música para tuba, de música peruana, hasta hace un par de años no existía nada, nada. A producto de que ya hemos ido, es más, yo cuando acabé no toqué nada peruano porque no existía, y cuando yo pude tratar de contactar con personas que escribían, o sea, como que no era no era tan atrayente para ellos escribir para Cuba, entonces no pude tocar, yo recuerdo nada peruano, pero de ahí las futuras generaciones ya, producto también de la evolución que te cuento y producto que nos hemos expuesto y nos hemos mostrado, ya han comenzado a arreglar música, a arreglar más que componer. Creo que hay una composición que hicieron para el examen final de José Vera cuando él se tituló, inclusive, creo que tocó una obra para tuba sola de un compositor, pero muy moderna, ¿no? Es un lenguaje muy moderno. De ahí hay transcripciones o adaptaciones de tubo y piano de un tubista arequipeño que hay un par ha recopilado como una 4 o 5 canciones. De ahí hay un estudiante ahora que está ya en el noveno ciclo que ha escrito una pieza para tubo y piano, porque el chico es muy talentoso y él es un gran arreglador también de música, y ha hecho esa obra. Es más, la presentó ahora para su recital, pero de ahí no hay más, no hay más. Y cuando hemos tratado de por ahí ver la manera, es todavía el público y es un poco reacio, más que el público, perdón, es de los mismos compositores, personas que se animen a escribir para la tuba, es la realidad. Y para Eufonio, te soy sincero, para Eufonio peruano académico no existe. Hasta ahora yo no tengo conocimiento que exista algo. Lo que yo sí hago en mi curso de ensamble, porque yo llevo en el curso de música y cámara convención al ensamble de tubos y eufonios, nosotros desde que hemos empezado uno de nuestros objetivos es adaptar música peruana, música sudamericana a ese formato, porque no hay música sudamericana adaptada para cuartetos, sextetos, octetos, hay muy poco, ¿no? Entonces
Entonces, hemos comenzado a desarrollar y en estos 4 o 5 años te podré decir que tenemos un repertorio interesante de música sudamericana y peruana para estos formatos, desde marinera, música de la costa, música de la sierra, música de la selva, fantasías y cosas que hemos podido arreglar. Algunas muy pomposas, otras que están en el proceso, porque los estudiantes también, de acuerdo a sus conocimientos y al avance teórico que manejan, van desarrollando estos arreglos, ¿no? Así es que ese es uno de nuestros objetivos como ensamble, de difundir nuestra música a través de nuestros instrumentos. Y por ahí vas a escuchar algunas cosas porque colgamos en YouTube, compartimos también con toda la comunidad de tubos y que tenemos en Sudamérica, y esa es la labor que desarrollamos. Vale. Y ya, o sea, existen transcripciones ya, llamemos que clásicas. Clásicas no porque sean del clasicismo, sino porque son reconocidas, ¿no? De sonatas del barroco, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merecen esas transcripciones? O sea, esas que existen de Walter Hilgers, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es muy importante y nos ha ayudado muchísimo en el descubrimiento del repertorio, porque yo recuerdo que cuando estaba estudiando, como te comentaba un inicio, yo tocaba todo, adaptaciones de piezas de cordón, piezas de trombones, piezas de fagot o cosas de cello, pero no tocaba nada original de tuba y mucho menos transcripciones pensando en la tuba, ¿no? Eran cosas muy distintas. Entonces yo me sentí un poco perdido ahí, pero posteriormente comencé producto desde el viaje con Patricio, comencé a conocer música original y música adaptada, pensada en la tuba, ¿no? Es donde descubro el gran bagaje que tiene el maestro Walter Hilger en sus transcripciones de sus obras. También, bueno, y ahí conocí también muchísimo más de Germán Brás, y entonces comencé a investigar conjuntamente con todos nuestros compañeros y comenzamos a ver estas transcripciones que nos parecen muy importantes y fundamentales en el desarrollo de todo estudiante, porque si bien es cierto no existe música barroca para la tuba, por ejemplo, o música renacentista, pero sí existen estas adaptaciones que te ayudan para tener una idea del estilo, te ayudan a tener esta cultura también de todo el repertorio a nivel de la historia y su evolución. Así que yo creo que es un gran aporte de estas transcripciones que se han venido desarrollando y que se hacen también, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Bueno, mira, a ver, ya casi digamos que en la recta final, vamos a hablar de dos cuestiones técnicas. Según tu criterio, ¿qué crees que conforma el concepto de sonido? El instrumento que se tiene, la boquilla que se utiliza, el lenguaje, o sea, que utilizamos, me refiero a la fonética del lenguaje, nuestra forma de hablar, la cultura que nos circunda. ¿Qué crees que conforma nuestro sonido como intérpretes? ¿Todo eso? ¿Cosas en concreto? ¿Nada de eso? Es una pregunta muy interesante. Bueno, yo recuerdo cuando vino hace unos años atrás Roland Sempali, y bueno, el viaje vino a Perú, vino sin su tuba y cogió una tuba que teníamos acá en la universidad, una BS, pero que ya tenía un cierto kilometraje porque todo el mundo tocaba con esa, era la única tuba y éramos como 4 o 5 estudiantes y cogió esa tuba y bueno, como te mencionaba, la tuba ya tenía cierto kilometraje y ya estaba no al 100%, pero llegó y nosotros recuerdo porque nos quejábamos, mira que esto, el otro, no me sale esto por esto, por esto. Pero llegó él, puso su boquilla y tocó un concierto espectacular. O sea, espectacular. Y no era el instrumento, o sea, no es que el instrumento tenía esto, el otro, o si él tenía una boquilla de oro, tenía una boquilla de no, o sea, creo que el tema del sonido viene
viene de uno, de cómo tiene esta formación en sus inicios, cómo tiene el tema del trabajo físico, el trabajo mental, que es muy importante, porque una cosa que he aprendido mucho de, y rescato de todos los maestros que han podido venir al Perú, es, va a la par la parte física con la parte mental, porque a veces nos ponemos tantas trabas acá en la cabeza, tantas cosas y tantas cosas en realidad que nos hacen pensar tanto y nos olvidamos de soplar, nos olvidamos de buscar el tema del sonido, que es el sonido que tenemos que tener en la cabeza. Entonces yo creo que es parte del desarrollo de cada uno, de la formación que tiene en un inicio y que va equilibrado, tanto la parte física como la parte mental. Que influyen los instrumentos, influyen la boquilla, sí, o sea, sería un loco si te digo que no, sí influye también, pero creo que un gran porcentaje es lo que te menciono hace un momento, ¿no? Es eso, y bueno, tener una guía que te pueda orientar correctamente y te pueda dar las pautas y te pueda decir, haz esto y esto porque esto te va a ayudar a desarrollar un buen sonido y todo lo que comprende a tocar la tuba o cualquier instrumento, ¿no? Tener esta guía siempre. Está bien, está bien, está bien. Es interesante, interesante. Opinión, ya una cuestión un poco más personal, si dijéramos, ¿no? Nos has comentado en algún momento, o por lo menos es lo que he creído entender, corrígeme si me equivoco, que encontrar instrumentos u obtener instrumentos en Perú no es una cosa fácil, por decirlo de alguna manera. Desde tu experiencia, para la redundancia, ¿qué nos puedes hablar de las tubas con las que has tenido la posibilidad de tocar en cuanto a su fabricación? ¿Cuál te gusta más? Sus características, pistones, cilindros, sonido, no sé, de qué nos puedes hablar de eso? De eso y de las boquillas. Ya. Disculpa que vivo cerca del aeropuerto y a cada rato pasan los Eso está aviones. bien, eso está bien, eso está bien. Mira, sí, como te comentaba, y creo que no solamente pasa en Perú, sino es algo en Sudamérica, porque he tenido la suerte de estar en Argentina, en Brasil, y creo que el tema, a diferencia de una trompeta o un clarinete, una flauta, con la tuba es mucho más difícil, ¿no? Conseguir ir a una tienda y encontrar 10 o 20 tubas de distintos modelos, características, tonalidades, y de igual manera las boquillas. Entonces, la tenemos difícil. Yo cuando empecé, como dije, yo no tenía tuba, yo venía de tocar del colegio una Sousaphone en mi bemol, una marca Orsi italiana muy antigua, que llegó de donación, y tocaba con una boquilla que en ese momento no me importaba la marca, ni el modelo, ni el número, era la que tenía y era un lujo en ese tiempo. Ya cuando entro a la universidad me designa para mis prácticas y estudio dentro de la universidad una tuba en si bemol, una Yamaha que había venido de donación también del gobierno japonés. Y yo hice muchísimo tiempo con esa tuba hasta que llegué a Argentina, al encuentro con Patricio, y ahí es donde por primera vez veo una tuba en fa que tenía 4 rotores, tenía el Tiger y tenía una paleta más que era para la bomba. Y dije, ¿qué es esto? O sea, era como un monstruo para mí, porque yo tenía otro concepto y tenía tantas cosas y me quedé asombrado, ¿no? Entonces, donde ya Patricio nos comenta, ¿no? Que existe las tubas bajo, las tubas contrabajo, en si bemol, en mi bemol, en do y todo esta gran variedad que hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento. Y también nos comenta, pues, ¿no? De las boquillas que también hay, desde enroscable, bañadas en oro, no bañadas, en plata, megatón, no megatón, más largas que un sinfín. Es más, me acuerdo que él tenía una caja donde tenían como 50 boquillas de un luthier argentino, Ludueña. Ludueña, si no me equivoco, y también tenía otras boquillas que había traído del extranjero, ¿no? De la primera vez que vi tantas boquillas y pude probarlas sin que te digan, ¿la vas a comprar o no la vas a comprar? Porque acá en Perú es un poco eso, ¿no? O sea, no puedes probarlo si no la vas a comprar, ¿no? Y
probé, miré y todo eso. Fue maravilloso. En Argentina pude probar una tuba en mi bemol, una tuba en si bemol, una tuba en 6/4 en si bemol, me acuerdo, de Patricio y así. Pero cuando llegué a Perú, otra vez volvimos a Perú, los 4 amigos que fuimos en este viaje, volvimos a la realidad. Acá teníamos que estar con la Sousaphone o con la tuba en si bemol de la universidad. De ahí conseguir una tuba propia fue titánico para todos nosotros, ¿no? Entonces, mi primera tuba que compré fue una tuba con el si bemol, que justamente te comento que había sido de un ex militar de la Marina, que le habían dado por tiempo de compensación, no sé cómo fue que pudo conseguir esta tuba, pero era una tuba ya bastante avanzada, bastante ya en uso, pero es la primera tuba que pude comprar, una tuba en si bemol, que me ayudó en su momento, pero después de ahí, por la misma necesidad de seguir avanzando y con el conocimiento, compré una tuba en Fa Amati de 4, que están en la web. Me ayudó muchísimo Patricio, me ayudó a comprar mi primera tuba en Fa, y compré una tuba en Fa y me vino con la boquilla que me vino, porque venía con boquilla inclusive, y es la que pude tener, o sea, creo que fue una romera, una boquilla de... Y de ahí poco a poco fui tratando de buscar y pude comprarme la PT10, que te digo, la BIS, pero producto, ¿por qué? Porque ya había conocido a Patricio, cuando fui también a Brasil conocí, y esta era una marca muy conocida. Cuando vinieron los maestros también, por ejemplo, vino Roland, vinieron músicos norteamericanos, vino Sergio Carolino, vino un tubista belga también acá al Perú, entonces comenzamos a tener más opciones y a conocer. Y por ahí como que ya tenías una mejor idea de a qué línea querías ir, ¿no? Si eran con pistones o si eran con rotores, si el timbre era distinto, era mejor. Y con la tecnología podías investigar, averiguar, escuchar un poco más acerca de los artistas también, ¿no? Entonces es ahí donde yo opto por la BS, y en realidad me gusta muchísimo la BS, y ahora actualmente con la Melton también. Hace poco vino Alessandro Fossi también y nos compartió muchísimo, muy bueno, y nos ayudó muchísimo, pero, pero es que tampoco que en Perú tengamos una tienda con muchos instrumentos para probar y boquillas para probar, o sea, investigando, averiguando, preguntando, y mandamos a traer las cosas que una vez que están acá podemos ya probar, y entre los compañeros mismos, entre los mismos, cuando nos reunimos en estas prácticas grupales, mira, yo conseguí esta boquilla, mira, yo tengo esta boquilla, a ver, prueba, probamos, y si te gusta, por ahí tratamos de comprarla, y si no, bueno, mantienes la que tienes acá, ¿no? Es un poco eso como se desarrolla acá en Perú, Harold. Sí, es una cuestión bastante similar en todos, en todas partes. La dificultad en América Latina, la dificultad de acceso. Bueno, mira, ya para concluir, dos últimas cositas. Una es, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿crees que es la forma de tocar, de interpretar la tuba, se ha homogeneizado, bien, teniendo en cuenta los distintos centros de enseñanza de la tuba que han existido? O sea, la forma de tocar americana, una forma de tocar más alemana o más rusa o más inglesa o más francesa. ¿Crees que eso es fácil todavía de encontrar, de discernir, ya que has tenido la posibilidad de escuchar a varios tubistas que han pasado por Perú, o los que tú has visto en Argentina o en Brasil? ¿O crees que ya eso, mira, ya eso ya no pasa? Cualquiera toca de cualquier forma, y lo importante es como suene, y no hay una diferenciación clara de dónde estudió. Bueno, por, por, como mencionas, por la experiencia y por lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos caminos, estos últimos 15 años, yo creo que sí, o sea, sí se nota marcada las escuelas, y uno cuando escucha
a un músico, o sea, como que tienes una idea de dónde viene, de cómo es la escuela que quiere, que tú escuchas, ¿no? Ujú. Hasta antes que yo vaya a Argentina no sabía nada de eso, yo simplemente pensaba tocar, soplar y listo, ¿no? Pero cuando fui perdón, a Argentina, comencé con Patricio, que tiene la escuela alemana de Walter Hilger, que está bien clara y bien definida y tiene toda una forma, un estilo de cómo desarrollar. Pero después conocí, cuando vinieron el maestro Sergio Carolino, tenía otro enfoque también de cómo tocar y cómo sonar, ¿no? Y también uno percibe, porque el sonido es distinto. Cuando fui a Brasil pude también compartir con Andreas Hofmeyer, Ujú. el turista, y muy bueno también, pero tenía otra concepción también de cómo tocar, ¿no? Y cómo enseñar también. Entonces, yo creo que sí se encuentran marcadas las escuelas. Y yo recuerdo cuando vino alguna vez a unos cursos hace mucho tiempo, vino un turista y trombonista norteamericano, también era distinto, totalmente distinto el timbre, las articulaciones y la forma de cómo enseñar y cómo tocar, ¿no? Así es que sí, yo creo que sí uno, uno va buscando cuál es el sonido y cuál es la dirección que uno quiere tocar y seguir, ¿no? Claro. Y ya para terminar, ¿crees que alguna de esas formas o alguna de esas escuelas ha influido de alguna forma en Perú? Sí, definitivamente. Yo creo que acá, producto de nuestro viaje, nosotros también cuando llegamos, como te comento, con los los 3 chicos más que viajé, comenzamos con la escuela de Patricio, que es la escuela de Walter Hilgers, y siempre la tenemos muy presente y nos ha servido para formar, fortalecer y desarrollar al punto que hemos llegado. Pero actualmente, ya con toda esa cultura y con toda esta información que tenemos, también ya cada estudiante, después de tener esta base sólida, como que busca un estilo propio, ¿no? Por ahí tenemos chicos que les gusta mucho el estilo de cómo suena en la escuela norteamericana, porque me recuerdo que vino Warren Deck también a Perú a hacer una masterclass, un campamento musical Sí. que fue espectacular y tiene toda la escuela pues norteamericana bien clarísima, ¿no? Y el timbre y todo eso era distinto, ¿no? Entonces hay chicos que les gusta un poco esa escuela. Hace poco, el año pasado vino Thomas Ledoux también, un turista francés, y también es distinto. Entonces ya yo creo que cuando los chicos tienen muy claro los fundamentos, que para eso sí creo que los 4 maestros trabajamos mucho la escuela de Walter Hilgers, la que nos compartió Patricio, y de ahí ya comienzan los chicos, cada uno a buscar un estilo o una forma particular de cómo sonar y cómo tener este performance, ¿no? Bueno, Henry, ha sido un placer poderte entrevistar. Espero que te hayas pasado bien. No, sí, claro, contigo es genial, muchísimas gracias por la entrevista, por darnos este espacio, porque se conozca un poco más de la Escuela de la Tuba también acá en Perú, que últimamente tratamos de mejorar, tratamos de desarrollar, y creo que más adelante vamos a poder conocer a jóvenes turistas muy talentosos que van a dar que hablar, van a ser conocidos, y no solamente por la parte solista, sino también por la parte de la música en sí, de la música peruana para estos formatos también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio, sé que tienes muchos seguidores, veo y constantemente leo también tus entrevistas. Por ejemplo, la otra vez leí la de Adams también, que me parece interesante y es un mundo nuevo que en algún momento me gustaría conocer estos instrumentos. Y así es que gracias por el espacio, muy, muy agradecido contigo. Gracias por leer mi blog. Te lo agradezco mucho. Bueno, pues nada, estamos en contacto. ¿De acuerdo? Listo. Insisto, ha sido un placer. Saludos para todos y nos vemos. Nos Cuídate. vemos. Hasta Gracias. luego, pues. Chao. Bueno,
Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo, que hayan aprendido un poco, conocido un poco más si cabe sobre la tuba y el eufonio en Perú. Y les invito a continuar en este ciclo de entrevistas en una próxima entrega en los próximos días. Hasta pronto.